Bueno, pues buenos días, Nora. Y, bueno, empezamos la entrevista pues un poco contándonos tu experiencia, ¿no? En el mundo de la cooperación internacional. Y bueno, y como te comenté, los objetivos eran un poco observar y conocer y poner qué revelación y aprendizajes y información podemos obtener para la innovación en ese sentido, en esta materia de cooperación. Así que si quieres nos puedes contar tu experiencia y escuchamos. Vale, pues yo creo que empecé de cooperante desde mis 18 años de manera local. Colaboraba con una asociación de acción de calle, Caleguincha se llama, que trabaja en el barrio San Francisco, que es como el barrio chino de Bilbao, y ahí trabajábamos con población gitana y niños y adolescentes y muchos que se salían fuera de los programas que Cruz Roja u otras organizaciones no podía atender, ¿no? Porque estaba claro que con esos niños no iban a cumplir sus objetivos, entonces había niños que se quedaban incluso fuera del sistema de apoyos o ayudas, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos enfocándonos en rescatar y dar alternativas a esa población también. Entonces ahí ya se me entró el gusanillo de cuánto más se puede hacer y cuántas cosas quedan por hacer, ¿no? Respecto a equidad y a justicia social. Entonces, después de terminar mi carrera en Bilbao, estuve en Madrid un par de años, pero al mismo tiempo volví al País Vasco para estudiar una formación en cooperación con Alboan y eso ya me aseguró que yo quería ir en esa línea y cuando terminé los estudios en Madrid, pues regresé al País Vasco y hice un máster de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo con NOA, que es la red de ayuda humanitaria. Entonces, terminé de estudiar este máster y me fui de prácticas a Guatemala en un proyecto de educación para el desarrollo con una organización local que se llamaba PRODESA, Proyecto de Desarrollo Santiago, que tenía una editorial pedagógica de libros de pedagogía y también pues distintas comunidades a las que apoyaba en temas económicos y también en temas pedagógicos, que es a los que yo me sumé en la zona del Ixcán, que es al norte de Guatemala, en la selva. Y esa es mi experiencia. Fui para 6 meses de prácticas, pero me di cuenta que a medida que iba pasando el tiempo empezaba un poco a comprender la realidad local, con lo cual finalmente me quedé 4 años viviendo en Guatemala. Y con diferentes organizaciones, muchas de ellas organizaciones campesinas locales y también creamos una empresa, una compañera que es diseñadora y yo, y entonces apoyábamos a organizaciones locales y a organizaciones internacionales como Intermon Oxfam, Ayuda en Acción y Plan Internacional, siempre para temas de comunicación y temas de formación y derechos humanos en sus diferentes ámbitos. Y con las organizaciones locales con las que trabajábamos, pues sobre todo era para apoyar en temas de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Qué bien. Ah, pues me parece muy interesante esto último de soberanía alimentaria, que nos puedes explicar un poco más qué es. Sí, es conseguir que en países como Guatemala y muchos otros donde todavía existe la desnutrición y la carencia de alimento y en población infantil con números elevados, pues conseguir que al menos haya una
esté asegurada la alimentación y que haya el mínimo de dependencia externa. Entonces, que las mismas comunidades y familias sean capaces de conseguir su mínimo alimenticio para no tener estos problemas. Entonces, va mucho en la generación de recursos locales, huertos familiares y cómo hacer que las tierras produzcan, haya diversidad para no estar dependiendo de productos o semillas externas que a veces les daban a los campesinos gratuitamente, pero luego te generaba una dependencia constante del abono que alimenta a esas semillas. Entonces, la soberanía alimentaria intenta que no seas dependiente de otros organismos para tu propia alimentación. Sí, sí, pues interesante. Y luego comentabas también en temas de comunicación. ¿Qué es lo que, a qué te refieres? ¿Qué es lo que desarrollaste a nivel de comunicación o qué es lo que trabajaste a nivel de comunicación? Pues durante un tiempo estuve trabajando para una organización de la capital de Guatemala que se llama PhotoKids y trabaja con niños y niñas y jóvenes del basurero de la capital que están en una situación de exclusión social. Entonces, la idea era formarlos técnicamente en fotografía y vídeo para que así pudieran llegar a tener una profesión y salir de ciertos círculos en los que entraban, ¿no? Y al mismo tiempo, con mi compañera en nuestra empresa, lo que hacíamos también era ofrecer hacer manuales y documentales, vídeos o publicidades que las organizaciones necesitan, porque a veces una carencia es que sí que se están haciendo cosas en ciertos colectivos o comunidades, pero luego no se puede replicar porque les falta la comunicación entre ellos o les falta visibilizar lo que ya existe. Entonces es como que continuamente se empieza de cero porque esa información se queda en pequeños círculos y no se comparte. Entonces había organizaciones, por ejemplo Intermón Oxfam, sí que tenía clara esta parte, que había que hacer manuales y vídeos y documentales respecto al conocimiento campesino, que es amplísimo y vastísimo y antiquísimo, respecto al cuidado de la tierra y las plantas y alimentos locales. Entonces, ellos cuando nosotras comenzamos con este trabajo, nos pasaron muchísimos manuscritos que tenían que se los iban heredando y de cómo se trabaja la tierra en ciertas zonas, qué productos, qué hacer. Lo que pasa es que necesitaban eso, llevarlo a papel y de una manera que también en otros lugares pudieran leerlo y aprovechar esos conocimientos. Qué interesante. Pues y hay una de las cosas que conociéndote un poco pues ya uno va descubriendo, pero que es una pregunta que mucha gente se hace, que es ¿qué crees que hace falta para ser coporante? Es decir, ¿tú crees que hay que tener alguna habilidad especial, algún carácter especial o qué es lo que hay que llevar en la mochila? Desapego. Total. Un amor incondicional por el ser humano, en el sentido de que hay que tener fe en que se pueden conseguir las cosas con esfuerzo, con trabajo, con dedicación y con mucho cariño. Y paciencia. Y entusiasmo también, ¿eh? Porque difícilmente se pueden hacer las cosas cuando no las abordas desde la alegría y el entusiasmo. Me llama la atención que ninguna de estas, que es lo que muchas veces se suele decir, que si la experiencia, que si la especialización, que si el rol, el saber hacer, lo técnico, lo tal,
no hay nada de todo esto en esta mochila, ¿no? O sea que, Bueno, llega con el tiempo. O sea, yo creo que en los proyectos tiene que haber de todo. Tiene que haber personas que tengan experiencia y también tiene que haber savia nueva que llegue con el impulso, la energía, el desapego total y las ganas de hacer lo que sea necesario. Todos hemos sido jóvenes y hemos empezado con cero experiencia y poco vas a aprender si no te dan la capacidad de entrar en proyectos justo cuando estás en tu máximo nivel de energía. Entonces, un proyecto necesita de la gente que ya tiene un recorrido y puede aportar experiencia y gente que llega con esa novedad y con esa energía del comienzo. claro, eso es un poco lo que en el taller que estamos vivenciando, pues que hay casi un 80% de gente que no tiene experiencia en este tema y un 20% que sí, ¿no? Y como una de las cosas que más hace hincapié es que, bueno, que la experiencia todo llega, como tú dices, pero sin todo esto que estamos hablando, ese entusiasmo, esa voluntad de hacer, ese querer, ¿no? Y esa motivación, pues es casi lo más para arrancar, ¿no? Y que bueno, que lo demás todo llegue. Pues te quería también comentar, Nora, al hilo de tu experiencia en estos 4 años, que yo sé que habrá habido momentos muy satisfactorios y otros menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me destacaría de lo más, qué ha sido lo más hermoso, por un lado, y qué ha sido lo más duro, ¿no? En estos años que has estado de cooperación. Lo más satisfactorio, el contacto con las personas. Creo que realmente he aprendido mucho más de lo que he podido dar. O sea, realmente también las realidades que viví y el pueblo indígena de Guatemala es de una riqueza inmensa y solamente hablar con las personas o convivir durante un tiempo ya es un tesoro. Y lo más duro, pues ver las situaciones a las que puede llegar a estar personas o niños por decisiones ajenas o cómo se puede manipular el voto, por ejemplo, comprarlo. También hemos hecho documentales al respecto de cómo se hacen campañas compradas y cómo se dirige a la población a elegir ciertas políticas que luego al final juegan a la contra. Entonces, ver luego los resultados tan duros que hay y la falta de interés por parte del resto de personas respecto a esas situaciones, pues creo que siempre es lo más difícil de llevar. Mm, claro, parece que están desconectados, ¿no? De su realidad, ¿no? Y de lo que hay en el terreno. Bueno, pues por otro lado, Nora, a mí me gustaría que viéramos, porque una de las partes del taller habla de que recojamos de alguna manera revelaciones o puntos a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a la innovación en materia de cooperación. Entonces, en esta parte, pues a mí se me ocurre antes de ver, oye, pues qué se puede innovar o qué se puede hacer con estos temas, primero hay que saber de dónde salimos, ¿no? De dónde un poco de hacer un poco un análisis o un diagnóstico de cuáles son las principales problemas o debilidades que puede tener y las principales fortalezas, porque no es la que apoyarte para ese punto de ir un poco más hacia adelante y ver en qué se puede llevar un poco la innovación, ¿no? En esta materia. Entonces, ¿cuáles serían para ti las debilidades y las fortalezas en materia de cooperación internacional en este aspecto? A ver, las debilidades que he podido vivir es en algunos proyectos, eh, algunas de los proyectos o de las decisiones que venían formulados desde fuera. O sea, que no había suficiente tiempo de investigación en el campo y suficiente contacto con la población local a la hora de formular proyectos. Entonces, se enfoca mucho en un presupuesto en la ejecución
y luego tampoco hay una evaluación profunda de las mejoras se dé continuidad a esos proyectos. O sea, a veces se hace un proyecto, se ejecuta, incluso a veces se evalúa, pero no se le da continuidad, con lo cual esas mejoras que podrían aportarse a veces si lo que interesa para el siguiente año es más otra rama o conseguir subvenciones en otro aspecto, pues ya eso se abandona y se queda en el aire, ¿no? O igual se ha hecho un grandísimo esfuerzo y trabajo en la realización de un vídeo, había presupuesto para ese vídeo, para ese documental, pero luego no se ha invertido en difundirlo. Entonces, hay muchas cosas que se invierten muchos esfuerzos personales y económicos y luego no se le da continuidad. Entonces, creo que lo importante es invertir más tiempo en el previo y en el post, porque en la ejecución ya sé que se invierte mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, creo que lo que más serviría es apoyar a las organizaciones locales que ya están en el terreno, porque al final son las que más saben sobre lo que hay que hacer, las que más tiempo llevan haciéndolo y las que más conocen a qué ritmo la gente está dispuesta a participar. O sea, porque esa es otra. Yo creo que es fundamental conseguir que las personas sientan como propio el proyecto. Y, Ujú. y eso no viene si el proyecto viene formulado desde fuera. Eso solo se consigue cuando el proyecto lo has formulado tú. Y la manera de conseguir eso es fortaleciendo la red asociativa local, que siempre hay. Entonces me parece mucho más valioso si hay una red de comadronas, si hay una red de personas que trabajan la medicina natural, si hay una red campesina local, si hay una red que trabaja con jóvenes X cosas. Me parece más interesante apoyarles, escucharles qué necesitan, en qué se les podría apoyar, invertir fondos en eso y luego hacer una evaluación de lo que ha sucedido y darle continuidad, pero en el largo plazo. O sea, muchos de los proyectos no están pensados en el largo plazo porque a veces necesitan muchos años hasta que ciertos proyectos cuajen. Entonces, a veces la cooperación necesita como anualmente dar resultados y conseguir ciertas cosas y para mí esa es la pequeña debilidad pequeña o grande Ahora debilidad sí. de la cooperación. La fortaleza, pues la fortaleza es que podemos cooperar. O sea, estamos en un estado de privilegio en el que podemos cooperar, que no necesitamos que nos ayuden, sino que estamos en el privilegio de poder ser los que ayudan. Entonces, la fortaleza de, aunque sea con pocos fondos, contar con fondo, con personas y con recursos para apoyar a otros seres humanos, pues esa es una enorme fortaleza. Fortaleza. Ujú. Sí, es significativo lo que dices, ¿no? Que la parte del pre y del post, y nos pasa también en nuestro día a día de la planificación, o sea, incluso donde aquí trabajamos, ¿no? La planificación y el saber entender qué se necesita y nos vamos directamente al proyecto, a lo que es gastar dinero, porque es lo que luego vendemos, ¿no? Y cómo se comunica eso, y cuán es difícil. O sea que una propuesta podría ser el escuchar más qué proyectos hacen falta en estos sitios de la mano de esas asociaciones locales que quizá saben mejor en qué tenemos que invertir, en qué tenemos que cooperar y a partir de ahí mirar si nosotros somos capaces de cubrir esas necesidades, ¿no? A través de los cooperantes. Y luego, obviamente, pues tener la posibilidad de que esto vaya a más largo plazo y no se quede en un proyecto concreto donde esas mejoras se pierden, sino que de alguna manera ese saber hacer bueno, cuando haces el repaso de qué ha ido bien y qué ha ido mal, ser capaz de luego de implementarlo, ¿no? Las cosas. Pues me parece muy interesante porque además eso se puede llevar a todos los niveles que uno quiera, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de comunicación, a nivel de pie de campo, ¿no?
y también a nivel de planificación y de presupuestar y preparar los equipos y las necesidades que hacen falta en materia de cooperación. Pues yo tenía preparado y creo que va un poco en la línea que es cómo crees que se comunican esos esfuerzos, esos proyectos en materia de cooperación internacional. ¿Crees que en realidad estamos enlazando a nivel de comunicación las necesidades, como tú bien decías, si no lo hacen suyo, difícilmente van a cooperar o colaborar con algo que no se ha hecho suyo? Entonces, ¿a ti ves alguna mejora en lo que es la comunicación de qué se necesita? Ya lo has dicho un poco. Y luego, tanto a nivel de ellos, ¿vale? Como luego nosotros comunicamos lo que hacemos en nuestro país, ¿no? Porque también de alguna manera hay que rendir cuentas de qué se ha hecho y cómo se ha hecho, ¿no? Y cómo en esta labor de comunicación, ¿cómo ves tú que podría mejorar o innovarse algo o cuál podría ser, digamos, la semilla de esa posible innovación o de esa posible mejora a implementar, ¿no? En la fase de comunicación, ¿no? De cómo nos comunicamos con ellos y cómo nos comunicamos con nosotros mismos cuando hemos hecho una labor de cooperación, porque yo sentándome a analizar un poco el tema veía tanto lo uno como lo otro, no tanto, o sea, lo que tú dices, los proyectos se acaban haciendo, se acaba invirtiendo un dinero, eso ya nadie lo pone en duda, se comunica, pues tal proyecto, X millones de euros, pero creo que detrás de todo eso puede haber más cosas que nos toquen más que la frialdad de los millones de euros o un título de un proyecto, sino que nos toque más la emoción, el saber qué estamos haciendo y el conectar de una manera mucho más digamos, profunda, ¿no? con estos proyectos. Claro, es que en este sentido depende mucho de cada proyecto, pero para mí la forma ideal es que dentro de la organización local tengan al menos 2 personas que les representen en otro círculo que pueda ser intermedio, pues cooperación tal vez externa, pero que esté en el país, y tener como reuniones en las que participen todas las partes, o al menos una persona o 2 personas que estén en todas las fases del proyecto, tanto cuando se va a realizar como durante como después. O sea, para mí esa es el eje de la comunicación. O sea, no que alguien viene, está un tiempo y luego se va, sino que soy partícipe desde el comienzo del proyecto en la generación del proyecto para asegurarme de que mi voz se escucha y de que cuando vamos a llevar una acción he formado parte de la creación de ese proyecto de alguna manera y estoy de acuerdo en cómo se va a realizar. Y luego, a lo largo del proceso, tener reuniones periódicas, al menos mensuales o bimensuales, con las personas implicadas, o sea, o un beneficiario o las personas que están realizando el proyecto y las personas que después van a tener que hacer la evaluación, porque poca evaluación se podrá hacer si no hemos estado en todas las fases del proyecto. Entonces, creo que esa comunicación debe ser desde el principio hasta el final y estructurada. Entonces, si hacemos reuniones mensuales con todos los agentes del proyecto, tanto los beneficiarios como los que lo están ejecutando, como los que lo han diseñado, pues podremos darle un seguimiento, incluso ir haciendo mejoras sobre la marcha en caso de que algo no esté funcionando y no esperar al final que de repente digan, no funcionó por X, igual en mitad del camino se podía haber hecho algún cambio para que sí funcionara todo el proyecto. Entonces, para mí la comunicación es vital en todas las fases del proyecto. O sea que ahí destacaría la figura de un cooperante in situ, digamos, sobre el terreno, dependiente del que ha diseñado, digamos, el proyecto y que sea él el que detecte las necesidades, se reúna con las instituciones locales y sepa llevar y comunicar con, con el que diseña o el que proyecto planifica este tipo de proyectos, digamos, en el país de origen, ¿no? O sea que esa figura y luego comunicarse, como tú bien dices, en reuniones pues, periódicas, ¿no?
que permitan implementar pues, bueno, pues lo que vaya surgiendo, ¿no? De tanto lo bueno como lo que se vea que no está siendo eficaz, ¿no? O sea, que al final hablamos de flexibilidad también, ¿no? Para que no sean proyectos cerrados, sino que sean proyectos lo suficientemente abiertos como para que se permita, ¿no? esa flexibilidad y no constituya una paralización del proyecto porque nos hemos desviado un poco de lo que en un principio planificamos, ¿no? Sí, porque Y las realidades locales además allí son tan diversas que lo mejor es contar con ese fondo de contingencia en el que puedas tener alternativas en caso de que la cosa no esté funcionando o surja una necesidad mayor en la que enfocarse en ese momento para que para que no haya proyectos que sean un fracaso, o sea, sino proyectos reformulados sobre la marcha y sobre el terreno. ¿tú crees que tenemos déficit de proyectos? Porque yo me planteo, ¿tenemos déficit de proyectos que han funcionado y ponerlos encima de la mesa y hacerlos valer como posibles modelos del que se pueda aprovechar algo? Es decir, el otro día escuchaba en una entrevista a alguien que debe de hacer o saber mucho en esto de cooperación y decía que teníamos déficit de proyectos exitosos. No sé lo que entendería por exitoso, pero sí como que imagino que habían cumplido todo el proceso, ¿no? Que se había escuchado la necesidad, se había atendido a través de un proyecto, se habrá hecho mejoras y luego se habría evaluado con fines satisfactorios. Y decía que eso había que ponerlo en valor, ¿no? Ese tipo de proyectos que no, pues supongo que hay muchos que se mueren en el camino, que no llegan bueno, pues a ser plenamente eficaces sobre el territorio. Decía que había un déficit bueno, pues esto ha salido bien, esto lo hemos hecho bien, vamos a recoger lo que hemos aprendido de y vamos a ir incorporando con las singularidades, ¿no? de cada uno, ¿no? Pero detectaba ese déficit de proyectos exitosos y de saber comunicar que, mira, esto ha salido así, se ha invertido esto, pero fijaros lo que se ha conseguido y bueno, eso era como decir, hasta que no tengamos claro que los proyectos llegan a éxito, llegan a fin y tiene, pues que nos va a costar como comunicar, ¿no? todo esto, ¿no? Porque entre medias pues hay mucha, no sé, o desconexión o incomunicación, ¿no? Pero bueno, era una reflexión que decía el hombre en voz alta. Y bueno, ya al hilo, yo no sé, porque yo lo he centrado un poco en la comunicación, que era lo que a priori a mí me había llamado la atención, pero ¿crees posible la innovación en el sector de cooperación internacional? Y si lo crees así, ¿qué objetivos deberíamos atender, ¿no? En este sentido para poder innovar, siendo algo que soy consciente de que es plenamente así asaltando a alguien, como diciendo, es difícil, ¿no? Pero que algo donde tú veas, ya no lo he contado, ¿no? La principal debilidad, pero algo donde tú veas que la innovación, pues podemos tener algunas cosas, algunos flash rápidos a veces no son cosas, no tiene por qué ser muy generalista, muy importante, sino pequeñas cosas que hacen que estos proyectos pues, puedan plantarse semillas de mejora continua, ¿no? Y de innovación. Sí, o sea, pero realmente para mí se puede innovar en lo más básico, que es fortaleciendo el tejido social local. O sea, pero eso te lo digo también en España, o sea, en España y en cualquier país del mundo. Quiero decir, no me tengo que ir a Guatemala o a cualquier lugar. Para mí, realmente mejoraremos cuando el tejido local básico eh, esté fortalecido, porque difícilmente las clases que peor lo están pasando van a conseguir avanzar o un cambio si no saben cómo comunicar sus necesidades o si están dispersas. Entonces, por eso yo ahora me centro en el primer mundo, porque es que es el que me toca y es el que, y yo creo que cada persona también en su espacio local puede hacer mucho. Y si queremos apoyar algo allí, para mí
lo mismo que se apoya aquí, que es conseguir que los barrios, que las comunidades tengan un tejido social fuerte, porque cuando tienes un tejido social fuerte es muy fácil elevar tus necesidades y tus peticiones a órganos superiores. Cuando estás desmembrado, cuando estás débil o cuando ni siquiera sabes que es posible elevar tus necesidades y tus peticiones a órganos anteriores, pues no lo vas a hacer, porque no sabes hacerlo, porque no sabes que eso es posible. Entonces, si yo quisiera ayudar a alguien, pues haría lo que actualmente estoy haciendo, que es acompañar a los grupos y a las organizaciones a, a saber cómo unirse, a cómo poder tener reuniones efectivas, cumplir sus objetivos y cómo tomar decisiones juntos y juntas. Entonces, cuando tienes asociaciones locales en cualquier país del mundo, que se reúnen y que te dediques a lo que te dediques, como si es a los animales, a la tierra, a los sistemas de agua o a lo que sea, o a mejorar las condiciones de tu barrio. Si tienes asociaciones que son capaces de reunirse, de plantear sus necesidades y de tener reuniones en las que ver cómo mejorar el entorno, es muy fácil llegar desde fuera y decir, vale, ¿en qué necesitáis que te apoye? Pero si eso no existe, tienes tú como alguien de fuera que ver qué está pasando aquí para ver en qué podría apoyar. Entonces, donde para mí la innovación más grande está en buscar maneras de fortalecer el tejido social, porque luego ya cada persona, cada colectivo, cada grupo tiene su objetivo en el sentido de que se van a dedicar a lo que más les gusta o a lo que mejor se les da. Si es un grupo de ingenieros que están mejorando los pozos en un área, pues como cooperante llegaré y decir, vale, ¿qué estáis haciendo y qué más necesitáis? Porque además tenemos recursos económicos. Pues entonces ya lo podrán decir, o si se están dedicando al reciclaje de basuras. Entonces, para mí lo importante es cuidar esa existencia de grupos locales, ¿no? O sea, innovar en cómo conseguir que las personas se reúnan y empiecen a generar esa actividad por ellas mismas. Y cuando ya existe, o sea, cómo apoyarla y cómo mejorarla. Pues, pues nada, me parece súper interesante, que aún me consta la labor que haces, ¿no? Desde la parte que te toca, ¿no? Y la que nos ha tocado a nosotros en este proyecto, como tú bien dices, que no hace falta irse afuera para colaborar y cooperar. Bueno, pues Nora, yo creo que con esto está estupendamente. Así que nada, muchas gracias, ¿vale? Por tu dedicación, por tu compromiso y por estar aquí en este ratito. Y nada, y espero que el taller en que voy a plasmar todo esto sea efectivo y lleguen tus palabras y tus revelaciones, ¿no? Como les gusta decir. Así que nada, un besito muy grande y nos vemos prontito. Muchas gracias, Oscar, a ti por este rato y encantada de colaborar con lo que haga falta. Muchas gracias. Hasta luego.